Ya está, Antonio. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar y ya conforme vaya viniendo gente, pues se van apuntando. Bueno, lo que quería decir de Diana es que siempre tengo una sensación muy extraña con ella, muy buena, ¿no? No extraña en el sentido malo, sino una sensación como de conocerla de antes y, y ella también. Hola Lorena. Porque yo creo que le recuerdo a alguien, pero bueno, ese es un tema que es entre nosotros. Y, y bueno, lo poquito que he hablado con ella, pues me encanta y aprendo mucho de escucharla, porque lo que habla lo habla desde el corazón. O sea, no es algo aparte de que se ha formado mucho como coach y que ha estudiado los principios y todo esto, pero es que lo ha vivido mucho en su vida. O sea, la fuerza que tiene lo que dice es que viene de su propia experiencia, ¿no? Y, y bueno, el tema que ha elegido, que ella lo ha elegido, pues es muy interesante porque habla precisamente de eso, de cómo le ha afectado en su propia vida, ¿no? De cómo durante un tiempo, aunque esto lo explicará ella mucho mejor que yo, cómo durante bastantes años a lo mejor ella se sintió como a merced del pasado, de algo que le había pasado antes, hasta descubrir que no, que realmente es libre del pasado y de todas las influencias que haya tenido hasta ahora. Entonces, pues bueno, ya sin más me gustaría cederle la palabra a Diana. ¿Qué tal, Diana? Buenas. ¿Me oyes? Hola a todos, buenos. Sí, 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 te escucho. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Dale. Hola a todos, buenas tardes para algunos y buenos días para otros. Sí, muchas gracias Antonio por la presentación. La verdad que yo también desde la primera vez que hablé con Antonio sentí esa conexión como si lo conociera de hace mucho. Y así es, siento con él una cierta afinidad porque me recuerda a cierta persona que tal vez después lo diga. Eh, bueno, sí, yo elegí hoy día este tema del pasado no nos marca, porque realmente los tres principios, el entendimiento de los tres principios a mí me ayudó muchísimo, muchísimo en muchas áreas de mi vida, pero especialmente en este tema, ¿no? Así como les contaba Antonio, yo desde muy chiquita siempre había creído que estaba como marcada, como dañada por una serie de eventos que fueron sucediendo en mi vida. Les voy a contar un poquito. Mi papá es alcohólico desde que yo soy chiquita y debido a eso he vivido una serie de circunstancias, ¿no? En casa, familiares, con mi mamá, con él, ¿no? Que han hecho que yo adopte ciertas formas de pensar, ¿no? Y vaya diciéndome a mí misma constantemente a lo largo de mi vida que estaba dañada, que necesitaba reparación, ¿no? Que necesitaba ayuda. Siempre estuve buscando ayuda profesional o yo misma me encargaba de asistir a conferencias, ¿no? Ver videos para poder sanarme. Eso lo tenía aquí muy metido en mi cabeza, ¿no? Necesitas sanarte, ¿no? Tú estás enferma mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Y no solo me lo decía yo misma, me lo decían personas muy cercanas a mí, incluso me lo dijeron profesionalmente, ¿no? Me llegaron a diagnosticar depresión crónica ya cuando yo estaba grande, ¿no? Joder. Y me dijeron que yo había tenido como una depresión por muchos años, ¿no? Que no había sido como bien curada. Algo así fue lo que me dijeron. Entonces, no sé si está ahí, Antonio, me quieres ir diciendo algo para no hablar yo sola. No, sí te quería interrumpir, pero no por nada, me encanta lo que dices, pero Allá. es que es una cosa tan Así es. fuerte, es tan fuerte que te quería preguntar. O sea, vamos a ver, ¿tú crees que has tenido depresión o no? O que has sido diagnosticada como... ¿Crees en el diagnóstico ese? ¿Crees que ha sido Yo, justicia o no? pod-
Ya no creo en el diagnóstico de la depresión como una enfermedad, Mm. pero sí lo veo como un estado de ánimo que creamos, que somos capaces los seres humanos de crear en nosotros. Eso sí, totalmente lo veo en mí y en muchas personas con las que trabajo, ¿no? Eso sí, definitivamente. Tú sabes que hay, Pero no mm, lo veo para nada. Dime, sabes dime, que dime. sí, que es que hay un poco de retorno, o sea, que hablamos, que tarda un poco en llegar la voz, ¿no? Eh, Te quiero decir que ese tema es muy interesante porque alguna gente dice, no, no, esto es peligroso, la depresión es una enfermedad y eso hay que tratarlo con fármacos y hay que... ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo sé que no es tu especialidad, pero bueno, de todas maneras, ¿piensas que es algo temporal o que es una enfermedad de verdad? ¿Qué le dirías a una persona que llega a ti y te dice, tengo una depresión? Ujú, ujú. Yo te diré que no sé por qué, pero son mis casos más comunes. Las personas que llegan a mí precisamente tomando fármacos de muchos años, Mm, sintiéndose sumamente mal, ¿no? Incluso como yo, ¿no? Llegando a querer ya no vivir más, ¿no? No encontrándole sentido a la vida. Entonces, eh, para mí lo más importante es que ellas primero puedan entender que no están enfermas, que realmente no necesitan de algo externo, simplemente necesitan entender qué es lo que pasa, ¿no? Necesitan entender cómo ellas mismas están creando esto. Y yo lo que llegué a entender es que siempre creí que todo lo que me había ido sucediendo me había dejado así como unas heridas, ¿no? Unas heridas que ujú, tenía que ir cosiendo, curando, arreglando, no sé, sanando. Incluso sentía que eran como heridas que por más de que yo hiciera, o sea, las iba a lograr como subsanar un poquito, pero nunca iba a lograr yo quedarme como intacta, ¿no? Como sana. vine al Ujú, mundo. Esa era como la idea que yo tenía, así de sana, ¿no? Entonces, yo fui probando muchas cosas, ¿no? Muchas terapias, asistía a psicología, vi muchos videos de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Estudié, ¿no? Y lo que pude darme cuenta es que yo tenía un hábito, una costumbre, que era desde muy chiquita recordar constantemente lo que me había pasado, ¿no? ajá, Constantemente buscar culpables, constantemente victimizarme, traer una y otra vez a mi mente estos recuerdos. Y cuando ujú, yo hacía eso, cada vez que yo hacía eso, me ponía triste, cada vez que yo hacía eso, me sentía muy mal. Entonces, esto era lo que en mí generaba la ilusión de que yo realmente estaba mal, de que yo realmente tenía una herida que no cicatrizaba. Pero en realidad, luego pude darme cuenta de que cada vez que yo pensaba en esto, cada vez que yo recordaba todos estos sucesos de mi vida, comenzaba a generar esa emoción en mí. Pero en los momentos que yo podía hacer otra cosa, dedicarme a otras cosas, pensar en otras cosas, yo podía sentirme normal. ujú, Entonces, eh, comencé a darme cuenta que era yo quien me generaba esos estados de ánimo, que era yo quien me generaba esos estados de ánimo. ¿Y qué pasa, no? Si tú comienzas a recordar cosas tristes un momento, tú te vas a sentir triste un momento. Pero si tú adquieres el hábito, que es lo que le pasa a las personas que tienen supuestamente depresión, ujú. si tú adquieres el hábito de recordar estas cosas una y otra vez por horas, semanas, meses, años, como yo lo hice, claro, generas un estado de ánimo prolongado en el tiempo. Claro. Y a eso es lo que le llamaríamos depresión. ¿Y cómo puede una persona que tiene ese hábito, que si te fijas, es una adicción lo que tiene? Es como la adicción a beber o cualquier otra adicción. ¿Cómo puede esa persona, ese adicto, a sentirse mal, salir de él? Yo creo que necesitas entender, necesitas entender cómo lo estás creando, ¿no? Es como si, a veces pongo el ejemplo, ¿no?
como si yo cogiera un martillo, ¿no? Y comenzara a golpearme la pierna, ¿no? Entonces yo comienzo a golpearme la pierna y golpearme la pierna y golpearme la pierna, pero inconscientemente. No me doy cuenta que me la estoy golpeando. Y en eso se pone morada, se pone verde y yo digo, wow, mi pierna me duele demasiado, ¿no? Pero no me doy cuenta, soy inconsciente, ¿no? De que yo misma estoy originando ese dolor en mí. Entonces luego sigo golpeándome la pierna, sigo golpeándome la pierna y no me doy cuenta que yo me estoy originando ese dolor. Entonces, yo creo que es algo así, se trata de que esto no lo hacemos a propósito, esto no lo hacemos queriendo generarnos un daño, lo hacemos totalmente inconscientes, ¿no? Entonces creo que cuando logramos ir a la raíz de entender cómo lo estamos generando, podemos comenzar a utilizar ese entendimiento a nuestro favor. ¿Hubo algún momento, perdona, hubo algún momento que te hiciera como algún momento en que tuvieras eso que me estás explicando ahora mismo, así, de golpe? Que tuvieras el martillo en tu mano. Mira, yo después de haber entendido todo esto de los principios, yo por supuesto que sigo teniendo el hábito. El hábito no se ha ido de mí. Ese hábito sigue existiendo en mí. Entonces, claro, yo ahora me doy cuenta, yo me ampallo cuando estoy en ese hábito nuevamente, ¿no? Yo me encuentro cuando estoy ahí queriendo decir, sí, es que esto me pasó porque mi papá era alcohólico. Y al rato digo, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No. Eso lo estás nuevamente trayendo tú y lo estás relacionando todo en tu mente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo en la actualidad tengo el mismo hábito, ¿no? De querer nuevamente recordar lo que pasó con mamá, con papá, conmigo, en mis relaciones, etcétera. Pero puedo darme cuenta yo ya ahora que yo misma estoy queriendo comenzar a generar todos estos pensamientos, estos recuerdos en mi mente. De hecho, me encuentro muchas veces ahí con ese martillo en la mano. Y yo creo que hubo un día ahí, que yo tuve una realización muy bonita y que me gustaría compartirla. ¿Está bien? Por favor, sí. Con respecto a esto, ¿sí? A ver, les voy a contar. Pasa que para mí los domingos eran mis días más depresivos. ¿Por qué? Porque yo tenía el hábito de los domingos pasar más tiempo pensando y recordando y trayendo a mi mente muchos sucesos, ¿no? A los cuales yo les había dado un determinado significado. Entonces, hubo de pronto un domingo, ya cuando yo tenía este conocimiento, este entendimiento de los tres principios, que yo me había pasado muchas horas con este hábito, de dándome el martillo en la pierna, ¿no? Entonces, estaba yo con este hábito y comenzaba a pensar y llegué a llorar, llegué a sentirme muy mal. Y me daba cuenta de lo que yo estaba haciendo conmigo misma, pero no podía detenerlo. Bueno, decidí no hacerle mucho caso, ¿no? Irme a dormir y al día siguiente me levanté como sin ganas de hacer nada. Esto era algo muy tradicional en mí. Yo he tenido como 20 años en este plan, ¿no? Entonces, yo normalmente cuando los domingos me ponía así, con ese hábito de recordar cosas tristes, el lunes para mí era el peor día, porque me levantaba en un estado de ánimo totalmente bajo, queriendo morirme, no hacer nada, no moverme. Y recuerdo ese lunes, ya te estoy contando esto con este entendimiento ya de los principios. Este lunes me levanté y nuevamente volvió a mí esa sensación de no quiero hacer nada, no quiero vivir, ya me aburre todo lo voy a mandar al cacho, ¿no? Y dije, no, vamos a levantarnos, vamos a hacer un poco de ejercicio, vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces recuerdo que fui a hacer ejercicios y en eso cuando yo estaba corriendo, me vino así como esto que nosotros llamamos insight, como una realización personal, como un wow, ¿no? Se me prendió el foquito.
Y vino a mi mente lo siguiente: tú siempre creíste que estabas dañada porque, porque pasabas mucho tiempo sintiéndote mal, mm, porque tenías esa sensación muy grande de tristeza. Y eso a ti te hacía creer que estabas dañada. Pero pasa que en realidad tu diseño está perfectamente elaborado, porque la única razón por la cual tú te estás sintiendo mal ahorita es porque, claro, ayer te la has pasado todo el día con el hábito de traer y traer y traer recuerdos tristes a tu mente. ¿Y qué es lo que viene de traer recuerdos tristes a nuestra mente? Sentirnos mal, porque nosotros nos sentimos mal cuando nos relacionamos con ese tipo de pensamientos mucho, mucho tiempo. Entonces dije, nunca estuve dañada, nunca estuve marcada, nunca estuve rota, nunca tuve problemas con mi salud mental y emocional. Simplemente me estaba yo generando esa depresión. Y ese día haciendo ejercicios dije, claro, ahorita lo único que te está pasando es las secuelas o las consecuencias de ayer habértela pasado todo el día tirada en la cama pensando y pensando y pensando en tu pasado. Entonces, realmente, realmente, para mí es muy importante hacerles entender esto a las personas cuando vienen y me cuentan estos temas de depresión, de que realmente nuestro diseño está elaborado perfectamente. El hecho de que tú sientas tristeza no significa que estás mal, que estás dañada, que hay que arreglarte, que tienes que irte a ver. Simplemente es una alarma de que estás utilizando ese gran poder creativo que tienes de pensar en tu contra, un poquito en tu contra, ¿no? Porque te está haciendo sentir emociones desagradables. Yo lo cuento desde la experiencia de cómo yo lo viví, de cómo yo lo he sentido en todo este mm. tiempo y bueno, por ahí tú me quieres dar alguna opinión. Bueno, a mí me encanta lo que dices y lo que te quería preguntar, aunque me imagino, ¿no? Me imagino la respuesta, pero bueno. No se trata entonces de pensar en cosas buenas, ¿no? En lugar de recordar cosas malas, ¿no? Me imagino, ¿no? O tú crees que piensas menos que antes, aunque todavía recuerdes el pasado. ¿Crees que piensas un poquito menos? No, no. ¿No? Te voy a poner un ejemplo que tal vez es un poquito fuerte. Mm, eh, yo sigo teniendo ese mismo hábito. Yo sigo mm, teniendo ese mismo hábito de pensar de forma negativa, de verle el lado malo a las cosas, de creer que, o mejor dicho, ¿no? De pensar que esto me ocurre porque en mi pasado me hicieron o hicieron esto mis papás y entonces eso a mí me dañó, me afectó. Yo tengo todavía ese hábito de pensar así. Pero te voy a poner un ejemplo, porque les voy a poner a todos un ejemplo, para que vean más o menos cómo yo entendí que funciona. Yo tengo a mi papi, ¿no? Que es mm. alcohólico y sigue siendo alcohólico hasta el día de hoy. Y, y cada vez que habla mi papi me pongo un poquito sensible. Pero ya todo bien, todo bien. Entonces, eh, pasa que la circunstancia con mi papá sigue siendo la misma. Mi papá antes era muy, cuando toma, cuando no toma, muy agresivo con sus palabras, ¿no? Suele hablar así un poco fuerte, gritar, o hablar así como muy alto, y realizar una serie de cosas, ¿no? Y antes, cuando él hacía eso, cuando él me decía cosas a mí, o decía cosas en voz alta, ya sean, podrían ser hasta insultos, ¿no? Mm. Antes, cuando él lo hacía, venían a mí esos pensamientos de él no te quiere, él no le importas, él no ha hecho suficiente para cambiar, por eso falleció su mamá, etcétera, etcétera, ¿no?
Y yo, todo eso que venía en mi mente, yo comenzaba a quedarme horas con esos pensamientos, ¿no? Y me quedaba ahí, y como Jean-Pierre y yo le decimos, me quedaba a tomar el lanchecito con el pensamiento, ¿no? Conversaba y conversaba horas. Y siempre le llevaba a mí, ¿no? Eso lo hace por mí, eso lo hace porque a mí no me quiere, porque yo tal vez no he sido suficientemente buena hija para que él cambie, ¿no? En la actualidad, eso les estoy hablando de hace años, en la actualidad, él hace exactamente lo mismo. Él se comporta exactamente igual. La gran diferencia es que antes, cuando venían esos pensamientos a mí, yo me quedaba horas relacionándome y tomando el necesito con esos pensamientos, conversando con esos pensamientos. Y ahora esos pensamientos siguen viniendo a mí, claro que sí, siguen viniendo a mí, pero yo ahora no les presto atención. Y cuando yo no les presto atención a esos pensamientos, yo noto claramente cómo algo viene de adentro de mí y me dice, él está haciendo esto por él, no por ti. Él está actuando como piensa, de acuerdo al nivel, digamos, que tiene de entendimiento de esto. eh, él hace lo mejor que puede. Y bueno, vienen a mí una serie de cosas que yo he podido ir aprendiendo con los principios. Y yo siento que los pensamientos siempre están viniendo a mí. Y yo tengo mis favoritos, con los que suelo tomar el lonchecito. Y ahora siguen viniendo esos favoritos. Por supuesto que sí, tu papá es alcohólico y te hizo daño, sigue viniendo. Pero cuando viene ahora, yo ya no me siento a tomar el lonchecito con ese pensamiento. Y en ese momento en que yo no lo hago, hay algo dentro de mí que viene, que me da mucha tranquilidad y que me dice algo distinto, algo nuevo, algo que yo no necesito cambiar el pensamiento, es algo que sale de adentro de mí y me dice algo que me da mucha tranquilidad, ¿no? Normalmente con el tema de mi papá me dice, él está haciendo lo mejor que puede, él actúa como piensa, él lo hace por él, no por ti. Eso no tiene nada que ver con que no te quiera, todo lo contrario, él hace todo lo que hace porque te quiere, etcétera. No se trata de que yo me obligue a pensar distinto. Es algo que sucede tan mágico, yo creo es tan mágico, que sucede en el momento en que yo no le presto atención a esos hábitos de pensamiento que yo tengo. ¿Será porque ahora no crees a pies juntillas lo que dicen los pensamientos esos? Y ya les pones un poco como dicen en Colombia, no les paras bolas. A veces yo lo explico de la siguiente forma. Imagínate que yo, Antonio, no, voy a hacer el ejemplo contigo, Antonio, me pongo al frente tuyo y me pongo una capucha negra encima y acá me corto dos huequitos. Qué Paso por miedo. ahí y te digo, ¡guau! Y entonces tú me miras y te asustas y dices, ¡ay, qué miedo ese monstruo! ¿Sí? Ese es un caso. Ese era el caso de siempre. Los pensamientos venían y yo creía que ese monstruo era real, totalmente real. Ahora, lo que sucede es que pasó, o bueno, vamos a hacerlo al revés. Tú eres el que se pone la capucha. Ahora Claro. pasas tú nuevamente con tu capucha puesta, ¿sí? Con tus huequitos aquí, y pasas por ahí, yo te miro y digo, ¿será que es un monstruo o será que Antonio se Soy, ha puesto una capucha encima? soy monstruo. En el momento en que yo logro dudar de eso que veo, que pasa por aquí al costado mío, es ese momento, yo lo siento mágico, en que esa emoción que antes me causaba de tristeza, de decepción, de frustración, se va y aparece esto distinto que me dice
que me dice algo que siempre, no sé, me da tranquilidad. Con respecto a mi papá y con respecto a muchos temas en mi vida, ¿no? O sea, yo lo que veo, por lo que hablas y por cómo lo hablas, es como si estuviéramos todos encantados, ¿no? Como los cuentos antiguos, ¿no? Que había un encantamiento, ¿no? Y la gente se quedaba como si fuera de piedra o se convertía en algo, ¿no? Estaban hechizados, ¿no? Pues nosotros estamos como hechizados por unos pensamientos, ¿no? Nos lo creemos, o sea, son reales. Y lo que tú has descubierto en tu vida es que cuando tú empiezas a dudar de que eso sea real y empiezas a dudar de que el de la capucha sea un monstruo de verdad, pues ya no hay nada que hacer. O sea, tú no tienes que espantar el pensamiento, ni pelearte con la capucha, ni quitársela, nada, ¿no? Se va la magia, ¿no? La magia mala esa, ¿no? Exactamente, tal cual como les he dicho, no tienes nada que hacer. Yo te No quería tienes preguntar nada que hacer en el una... momento en que No, en sí, el sí. momento en que tú dudas de que Mm, eso sea real, en el momento en que tú dudas de eso, de que eso sea real, no tienes nada que hacer. Esa frase que has dicho es súper importante, porque de verdad viví por años creyendo que yo tenía que hacer algo. Y las personas en general creemos que tenemos que hacer algo. Y en mm. realidad lo que tenemos que hacer es nada. Ya. No tenemos nada que hacer. Pues En el quería momento hacerte... en que Mm, simplemente, mm. dime, no te dejo hablar. No, Te no te callas. preocupes, no te preocupes, no, no, no. Dilo, termínalo y ahora te la pregunto. En el momento en que dudamos, Mm, en que el momento en que dudamos de que sea real y comenzamos a verlo como simplemente eso, un pensamiento, no hay nada más que hacer, no hay que cambiar por un pensamiento positivo, no hay que hacer nada. Simplemente en ese momento llega a nosotros eso de distinto, ¿no? Eso de distinto que tal vez tú lo puedes explicar mejor, no sé. no creo. Bueno, ahora sí te lo pregunto. Es una cosa muy simple, pero lo has contestado ya en realidad, pero bueno. Yo quería saber, y ahora ya pasamos a que te hagan preguntas a los demás, pero solamente esta pregunta. Yo quería saber tu carácter, cómo ha cambiado. O sea, yo sé que antes estabas deprimida o creías que estabas dañada, tal, pero un tema, por ejemplo, la seguridad, la confianza en ti misma, ¿cómo ha cambiado tu carácter o desde que no haces nada? O sea, desde que te has dado cuenta de eso y simplemente te has dejado ser. Te voy a responder ese tema de la seguridad, pero con la salud mental. Mm, Desde el momento en que yo dejé de creerme y convencerme de que estaba enferma mentalmente, me pude dar cuenta de que mi salud siempre estuvo intacta. Siempre tuve esa salud innata en mí. Y es exactamente lo mismo con la pues, seguridad, por ejemplo, ¿no? claro. O con el buen humor, ¿no? En el momento en que dejé de convencerme de que yo era insegura, porque era una de las cosas que creí que me había dejado como consecuencia mi pasado. En el Ujú. momento en que dejé de convencerme de que era insegura, pude sentir que la seguridad es algo innato en mí. No sé si con eso te contesté. Me contesta de maravilla. Y me queda una impresión muy curiosa, ¿no? Me da la impresión de que en realidad sentirse mal es un esfuerzo que hacemos, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para sentirse mal, pensando continuamente Sí, totalmente. bueno, pues ahora me encantaría que si alguien tiene una pregunta para Diana, pues, pues que la hiciera. No sé si alzando la mano o escribiéndola por aquí, no sé. Vamos a ver. Marcela.
Ya. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Diana, mira, Hola Marcela, ¿cómo estás? bien, gracias. Me encanta lo que has dicho, la forma como tan auténtica y sincera en la que te has expresado. Y quisiera hacerte una pregunta acerca de cómo acompañarías tú a un cliente que es muy perfeccionista, que todo el tiempo se autoflagela cuando no le salen las cosas como se imagina que deben ser y que por eso eh, se autoflagela y es infeliz completamente. Gracias Marcela. Yo, yo le haría comenzar a notar su esencia. Creo que cuando queremos ser perfeccionistas, cuando queremos ser perfeccionistas, es porque creemos que no lo somos, que no somos ya perfectos, es lo que quiero decir. Cuando estamos nosotros creyendo y actuando de cierta forma para ser perfeccionistas, es porque creemos que no somos perfectos, es porque no conocemos esa esencia perfecta que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos que hacer nada, y creo que esa es la gran clave, no tenemos que hacer nada, más bien tenemos que dejar de hacer para poder tener seguridad, para poder ser productivos, para poder ser amables, empáticos. Todo eso habita dentro de nosotros. Lo que tenemos es que dejar de convencernos de lo contrario. Yo tuve que hacer eso, yo tuve que dejar de convencerme de lo contrario, yo tuve que dejar de convencerme que era insegura, que era depresiva, que era mala persona, que era culpable, que era, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es guiar en general a las personas a que noten de qué están hechos, a que noten qué son en esencia. Cuando tú notas que eres en esencia y cuando entiendes cómo funciona esto, que hemos estado explicando un poquito con Antonio, no hay nada más que hacer. Es como cuando yo explico esto me dicen, ah, ya, ok, tú entendiste cómo es que te generabas, te golpeabas con el martillo, entonces, ya, y ahora entonces, ¿qué haces para dejar de generarte la depresión? Nada, nada, no hago nada. Simplemente ya dejé de golpearme con el martillo. Como dijo Antonio, es, es eso, en el momento en que tú dejas de hacerlo, tienes acceso a algo diferente, tienes acceso a notar tu esencia. Muchas gracias, Diana. No sé si Eh, te respondí. sí, sí, realmente sí me respondiste, eh, pero la dificultad que a veces uno tiene es que las personas que no entienden de los tres principios, eh, a veces no es fácil que entiendan si nosotros explicamos de esa manera. Entonces, eso es lo que yo veo como a veces la dificultad, porque yo nunca realmente con un cliente le explico los tres principios, porque me parece que es entrar en una materia que es mejor con ejemplos y no con conceptos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Mm, te voy a decir lo que me suele responder mi novio, que también estudia esto de los tres principios. Cuando yo le digo, me ha tocado un caso difícil, él me dice, mientras tú lo veas como un caso difícil, va a ser un caso difícil. Si tú logras notar esa perfección en ellos, si tú logras notar esa esencia en ellos, ya está, vas a saber cómo hacerlo. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Muy amable. Gracias a ti.
Gracias. Bueno, estamos todos muy calladitos. Si no, todos pueden comenzar a contar sus experiencias. Jean-Pierre, me voy a meter en un compromiso. ¿Quiere hablar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días acá, buenas tardes con todos. Encantado. Encantado yo de compartir con todos ustedes y escuchar a Diana. Yo la escucho siempre y nunca me canso de escuchar sus historias. Me ha Y aparte, me ha gustado mucho eso. ¿no? Y además siempre, cada vez que cuenta sus insights, como que siempre hay algo nuevo y diferente, ¿no? En cada oportunidad que lo cuenta. Y, y eso es muy bueno, ¿no? Parece que siempre te enriqueces tú mismo con tus propios insights. Y bueno, yo no quiero preguntarle nada, más bien quiero que cuente más. A mí me ha gustado mucho eso que tú le dijiste a ella, de que si tú ves, bueno, que si tú piensas que es difícil, va a ser difícil, pero si tú ves la perfección en el otro, ese tema es muy interesante. Y No sé si- justo yo le comentaba, Diana lo sabe, ¿no? Porque siempre alguna vez escuché una frase, y para que seas un buen coach, para Mm, que tú logres ser un buen coach, no tienes que hacer nada tampoco. Lo único que tienes que hacer es ver la perfección en tu cliente. ujú, Él, tú y todos nosotros estamos diseñados perfectamente. No tenemos nada, absolutamente nada mal. Si tú logras ver eso en tu cliente, ¿tú mm. qué tienes que hacer? En la humildad que es tener como coach, la verdad yo le digo, y Diana siempre le decimos a los clientes, no hacemos absolutamente nada. No somos profesores, no somos maestros, no somos mentores, ni siquiera enseñamos. Lo único que hacemos es guiarlos a que miren en la dirección correcta. Y esa dirección correcta es hacia adentro. Entonces, ¿qué hacemos, no? El cliente hace todo. Solo hay que confiar y guiarlos como lo que son, ¿no? Perfecto. Eso es todo lo que hay que hacer. Muy bueno. O sea, que es como un espejo, ¿no? Un Exacto. espejo, pero con una buena mirada, ¿no? Viendo lo bueno del otro, ¿no? Sí. Un espejo en HD, dicen, ¿no? Ujú. Pero yo quisiera que Diana cuente otras experiencias, que Diana pueda contar unas cositas como, como algunas experiencias que ha vivido con algunos clientes, ¿no? Eh, ella ha tenido clientes difíciles, entre comillas difíciles, ¿no? Ella los ha tenido y yo sé cómo ha sido su experiencia y si las cuenta va a ayudar Pues, muchísimo a todos aquí presentes. pues muy bien, pues muy buena idea. Pues ya sabes, Diana. Gracias. Mm, Ya están esperando que cuente. Estamos Creo que Claudia se ha esperando. desmuteado, quiere decir algo. ¿Sí? ¿Claudia quiere decir algo? A ver. Dianita, primero que todo, muchas gracias por este compartir tan bonito. Y a Jean-Pierre, a los dos, me encanta el equipo de trabajo que hacen, es hermoso. Pues como les comentaba hace un ratito, yo no vivo mucho tiempo en Face, pero los leo y cuando les voy escribiendo en la medida que me da el tiempo, pero de verdad que de corazón, gracias por todo lo que están haciendo en el Perú. Me encanta, lo sigo, yo ya la he compartido a Jean-Pierre y a ti también, pues cuando puedo hacerles algunos comentarios. Y me encanta todo lo que nos estás trayendo esta mañana, porque de verdad que es bien relevante en la vida de todos nosotros, es fundamental. Esa parte cuando nos compartes de trabajar con nuestros clientes desde nuestra esencia, es hermoso. Llevarlos a que se den cuenta quiénes son realmente ellos es verdaderamente enriquecedor, además de que estamos compartiendo dos sabidurías que se conectan en ese momento y son una. Entonces, qué lindo y de verdad que lo siento de corazón a los dos, obviamente a Antonio, que es nuestro director aquí, maestro, y a todos los que compartimos estas experiencias de vida y que
momentos se nos tornan un poquito, digamos, con determinados clientes, como decías tú, difíciles, que a la larga no son difíciles porque no hay nada que hacer, hay que dejar fluir esas dos sabidurías. Y ahorita que tú comentabas de algo de y Jean-Pierre de personas complicadas, hay veces nos vemos en momentos difíciles y también para Marcelita, yo ahorita tengo una persona que pues obviamente para poderle entender de lo que decía Marcelita, que dice, no, es que yo no sirvo, yo pues mejor dicho tiene la vida para ella, hecha un caos, pero desde la poca sabiduría que yo he llegado a lograr en este emprendimiento, he tratado de llegar a ella y ya como que está en un nivel, pues, o sea, la encontré muy mal, pero en ese momento va bien, obviamente pues tiene sus crisis porque uno no puede de un momento a otro, pues decir o guiarla a que entienda todo como en un solo momento, pero cuando nos damos cuenta que no estamos en nuestro presente y estamos trayendo todas esas memorias, eso es lo que nos está haciendo y hace que muchos de nuestros clientes se confundan. Entonces, esta parte ha sido muy bonita porque cuando hay esa conexión de sabidurías y empezamos a trabajar desde nuestras esencias, te cuento que lo que tú estás haciendo es sorprendente porque yo lo estoy viviendo en este momento. No es fácil, pero tampoco es complicado porque no hay que hacer nada. Es direccionar esas sabidurías. Y verdad que gracias por estos momentos, porque para mí esto es vida, es amor. Gracias. Los quiero mucho. Tan linda, Claudia, siempre. Sí, es muy lindo. Gracias, Claudia, gracias. Tan bella tú. Pues sí, si pudieras contar alguna cosita así de cómo, siguiendo la misma línea esta, ¿no? De cómo trabajas con un cliente, eso yo creo que nos sería muy útil a todos. Ok, a ver. No, pues no aprieto siempre. Es que no se me viene a la mente así como uno en particular. Pero. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Ay, a Sí. ver, ayúdame porque no se me viene. Acaba de, Bueno, Diana, no te preocupes. Diana acaba de terminar sesiones con un cliente que aparentemente no había entendido nada en varias Ah, sesiones, pero o sea, nada. Y ahí Diana va a contar eso. Sí. Vale. Gracias por la ayuda. Sí, gracias por la ayuda. Ok, sí. Bueno, ya si quieren netamente que me meta al tema de los clientes, sí, Por favor. tuve estas. La verdad que este cliente nunca lo vi como estos que a veces veo complicado y después regreso a recordar que todos somos iguales. Pero desde un inicio iba todo muy bien, muy tranquilo. Eh, pero de pronto ya habiendo avanzado bastante, incluso yo pensando que ya íbamos a acabar el proceso, me dijo, la verdad, Diana, que esto no me ha servido para nada, no me has podido ayudar, yo siento que sigo teniendo el mismo miedo, la misma ansiedad, la misma no sé qué, y yo me quedé así como helada, y le dije, no te preocupes, podemos continuar. A todos nos llega nuestro momento, en algunos demora más que en otros, pero no te preocupes, que aquí estamos. Entonces, bueno, habré continuado con él, creo, 3 sesiones más, y realmente fue sorprendente el cambio. O sea, la última sesión realmente fue para que él fuera y me contara y hasta me corrigiera y me dijera que no, que él se daba cuenta de esto y de esto otro, y sí, realmente fue increíble. Eh, creo que con esa experiencia aprendí que en realidad cada uno tiene su momento de poder entender esto. Creo que hay que darles espacio a cada persona. Yo también tuve mi momento para entenderlo y no me dejará mentir Inés Durana. Está aquí presente. Entonces, sí, definitivamente cada uno tiene su momento y, y cuando uno se da cuenta
de esa esencia que hay en uno mismo perfecta, todo comienza a fluir. Él es increíble los cambios que tuvo en el momento en que él eh, decidió dejar algo a lo que estaba muy amarrado, que era su pareja, ¿no? En este caso, en el caso de él. Y en el momento en que logró dejarlo y pudo comenzar a ser él mismo, ya sin pensar qué tengo que hacer antes de hacerlo, sino simplemente fluir, ser él mismo, todo comenzó a cambiar, ¿no? De un momento a otro él comenzó a hacer todas esas cosas que siempre había querido hacer. No sé qué más quiere que diga Jean-Pierre. La verdad que me ha dejado helada, no sé qué decir. Yo creo que mejor sigo hablando del pasado, no nos marca. No sé, si quieres compartirlo tú, mejor compártelo. Tú puedes hablar con lo que tú, de lo que tú No quieras. me viene a la mente. Sí. Es que Bueno. lo has puesto tan claro que yo creo que se me ocurren muchas preguntas, pero es que pienso que las has contestado, porque, por ejemplo, te iba a hablar de la ansiedad. Sabes que hay mucha gente que tiene ansiedad, que tiene ese problema, ¿no? Que tienen ansiedad, que tienen... Muchos ven la causa en el pasado, ¿no? Otros no la ven en el pasado, pero da igual porque piensan que es algo real que tienen y cómo pueden salir de ahí. ¿Qué le dirías tú a ellos? Me lo imagino, pero bueno. Y el tema, ¿sabes? Que me di cuenta yo cuál es que lo vamos validando en el tiempo, lo vamos validando. Por ejemplo, yo en este caso, ¿no? Con el tema de la adicción que se vivió en mi casa, yo conforme me iban pasando cosas, yo lo asociaba una y otra vez con lo que había vivido en el pasado. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la universidad me costaba levantar la mano, entonces yo decía, es que eso debe ser porque, claro, en mi casa me llamaba mucho la atención, no me tomaban, mi papá me llamaba mucho la atención, o mi mamá no me podía prestar mucha atención porque estaba mucho tiempo trabajando, sí, a eso se debe. Entonces después tenía como mucha dificultad para poder yo tener relaciones, relaciones me refiero a tener una relación de pareja. Y yo decía, no, los hombres son malos, no me quiero acercar a los hombres, y eso debe ser porque vi mucho en mi papá y entonces siempre estaba relacionando, ¿no? Y más adelante, cuando me di cuenta que la profesión que yo estudié, que fue ingeniería, no me gustaba, yo dije, claro, pero esto me está pasando, que yo sea tan indecisa, porque cuando yo era niña, ¿no? Me ocurrió esto. Entonces, más adelante, cuando me dio la depresión, dije, claro, pero ¿cómo no me va a dar depresión crónica? Si cuando yo estaba chiquita, a mí me hicieron esto y el otro. Entonces, constantemente yo vivía validándolo y validándolo y validándolo. Entonces, cuando alguien venía, o sea, la primera vez que alguien vino y me habló de los principios, yo también fue como que me estás diciendo algo contrario a lo que yo he creído por años. De un momento a otro no te lo voy a creer distinto, no voy a cambiar esto que yo creo tan firmemente, mi verdad, ¿no? Que para mí era la verdad. Entonces, ya con el tiempo yo me pude dar cuenta de esto, ¿no? Me di cuenta que yo constantemente lo estaba validando, y así eso, ¿no? Cualquier característica, no que yo tenía en mí, sino cualquier característica que yo creía que formaba parte de mi personalidad, porque así me lo había creído, yo la asociaba a mi pasado, yo la asociaba a todas estas cositas que fui viviendo. Entonces realmente formas así como una torre de tu verdad, que no hay quien te la destruya así nomás, ¿no es cierto? Porque es muy fuerte, muy grande y muy poderosa. Entonces, cuando yo pude comenzar a entender esto, que no voy a negar que fue poco a poco, realmente fui dándome cuenta, ¿no? Fui dándome cuenta, y fui notando que no existía relación alguna entre el pasado y como yo creía que era. Que no existía relación alguna entre las cosas que a mí me pasaban actualmente y mi pasado, y mi infancia, ¿no? Que simplemente era algo que yo misma me había convencido. Yo misma me había convencido de eso. Es como que había vivido en una ilusión, así por muchos años, ¿no? Eso es
porque al final me pude dar cuenta, yo misma me creé una historia y me la creí, ¿no? Yo fui la directora de esa historia, la actriz principal de esa historia y ahora me di cuenta que era solamente eso, ¿no? Una película que yo me había creado. Te quería hacer una preguntita. Sí, claro. ¿Hay alguna relación, que he entendido muy bien lo que quieres decir, pero ¿hay alguna relación entre eso, de lo que tú hablas, y el perdón? ¿O no? Porque cuando miramos al pasado, hay una relación como de emocional también, como de eso, ¿no? De culpa, de no olvidar, porque si no me vuelvo a pasar lo mismo. ¿Crees que cuando tú empiezas a ver que eso no existe, esa relación entre cómo eres y el pasado, empiezas a soltar, a perdonar? O- Te voy a contestar ahora sí, con lo que me pasó hace poquito con una clienta. Eh, ella me decía, yo ya había entendido este tema del perdón, para mí también fue wow, entender que no necesitamos perdonar. De verdad que fue así como wow, como que me quitaron una super venda de los ojos. Ella me decía, pero ¿cómo hago para perdonar? Me decía ella, ¿cómo hago para perdonar? Y yo le hice ver, ¿no? En el momento en que tú te das cuenta que todo el tiempo estás actuando como piensas y que en ese momento lo único que puedes hacer es lo que hiciste y no algo distinto, pero cuando tú lo entiendes en ti primero, cuando tú entiendes que tú a cada momento de tu vida estás actuando de acuerdo a como piensas y estás haciendo lo mejor que puedes, no puedes hacer algo distinto porque a tu mente no llega un pensamiento distinto y nosotros actuamos de acuerdo a como pensamos. Cuando tú comienzas a entender esto, entiendes que tu papá, entiendes que tu mamá, entiendes que tu expareja que te fue infiel, entiendes que el amigo que hizo lo que hizo, que el jefe, etcétera, etcétera, entiendes que ellos a cada momento están haciendo también lo mejor que pueden, igual que tú, exactamente igual que tú. No pudieron haber hecho algo distinto. Y cuando tú logras entender eso, cuando logras interiorizar eso, te das cuenta que el perdón no tiene cabida alguna, no, no necesitas perdonar a alguien que hizo lo mejor que pudo en ese momento. O sea, ves la inocencia en la persona, ¿no? Así es. Sí, creo que eso es algo que tenemos así como muy incrustado aquí, ¿no? Y era parte de lo que yo buscaba por muchos años, ¿no? Era mi pasado me marcó, me hicieron daño, entonces ahora me toca sanarme a mí, pero además perdonar a todos los culpables, a todos los culpables esos que me hicieron daño. Y malos, perversos. Entonces me di cuenta que no, que así como yo, a cada momento hice lo mejor que pude y así como yo siempre tuve mi salud intacta, ellos también, ellos también en ese momento se creyeron que el monstruo era monstruo y por eso actuaron como actuaron, porque creyeron que el monstruo era monstruo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener que perdonarlos si ellos hicieron lo mejor que pudieron en ese momento? Y eso es algo que está muy amarrado, ¿no? Al pasado me marcó el tema del perdón. Y es algo que con los tres principios tú logras entender, ¿no? ¿Entiendes? Muy bien. Ya, te veo la cara, Antonio, que no te quedó claro lo que dije. No, te equivocas, ¿no? Estaba pensando, es que lo pones todo tan sencillo, también dicho, pero todo tan simple que me encanta. Que pienso, bueno,
que en realidad no hay nada que hacer, porque el tema del perdón, no hay que perdonar, tú lo has dicho, ¿no? Cuando ves que la otra persona es inocente, porque lo ha hecho lo mejor que ha podido. El tema de lo que tú quieras, la inseguridad, el miedo, el estrés, el tal, la depresión, no hay que hacer nada, porque te estás creyendo algo, te estás pegando con el martillo, como tú dices, pero cuando te das cuenta, lo dejas. O sea, me encanta oírte hablar porque me relaja mucho. Pienso, bueno, qué sencillo es, ¿no? Que, aunque a veces se nos olvida, ¿no? Pero qué bonito. Ah, por supuesto. Sí, Por sí me ha supuesto quedado que se muy nos claro. olvida. Y ahí Ujú. es cuando queremos hacer, hacer, hacer. Eh, Está bien, lo voy a confesar. Voy a confesar Confiesa. que un rato antes de la charla, Sí. aparte de que soy mala para esto de la tecnología, o me he Mm. creído que soy mala, eh, siempre la primera vez que, no sé, voy a hacer algo distinto, eh, me pongo nerviosa. Bueno, a ver. Entonces, lo llamé a un amigo muy querido que tengo y le dije, estoy nerviosa, no sé qué voy a decir porque no lo pensé. Y me dijo, es que lo que tienes que hacer es no hacer nada. Acuérdate que no tienes que hacer nada, porque lo que tú vas a decir no es algo que está en tu mente, que has preparado. Esto que hacemos nosotros cuando transmitimos los principios a las otras personas es realmente hablar desde lo que hemos logrado entender, pero no con la cabeza, sino con nuestras vivencias, con nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, él me decía nada más, te estás creyendo que no lo vas a poder hacer o no vas a saber qué decir. Y simplemente es eso, te lo estás creyendo. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Me estoy creyendo que tengo ansiedad, me estoy creyendo que tengo depresión, me estoy creyendo que no sirvo para nada, me estoy creyendo que tengo que ser perfeccionista, me estoy creyendo que soy una mala persona, me estoy creyendo que tengo que perdonar, Ujú. me estoy creyendo a ese monstruo que no es un monstruo, es alguien que se puso una capita encima nada más, me quiere asustar. Así es. Lo dije. Magnífico. Mira, bueno, una cosa hay una pregunta de Lorena, que te la vamos a pasar ahora, pero antes de eso te quiero decir que vayas pensando para la próxima charla que me encantaría que vinieras, a ver si se te ocurre un tema. Bueno, ya hablamos, ¿vale? Y ahora te voy a pasar a Lorena. Gracias. Vale. Y ella te pregunta, a ver. Hola a todos. No, más que una pregunta, Hola. estaba escuchando cuando Diana nos hablaba del perdón, cuando tú le hiciste la pregunta, y cómo un tema tan importante como el perdón empieza a reconocerse como una ilusión. Nos han impuesto siempre, hay que perdonar y hay que hacer algo para perdonar. Pero cuando entiendes la inocencia psicológica, la inocencia de cada persona, y más que eso, detrás de ello, cuando aceptas esa humanidad de ese ser espiritual, pues te das cuenta que el perdón no existe, que no hay nada que perdonar, que es algo más que nos inventamos como seres humanos. Entonces me parece pues muy lindo que Diana lo haya sentido así también. Eso era. Algo así, algo así. Me parece muy lindo que Diana lo diga. Y Lorena que me ha conocido cuando yo era mal y perversa. No, mentira. Cuando me había creído que era mal y perversa. Así es. Me conoció en mis inicios. Bueno, Gracias, Lore, gracias. pues muchas gracias a Lorena, a Diana, a todos vosotros. Me encantado y de verdad se me ha hecho tan corto que lo que quiero es que pienses algún temilla y hablemos otro día, si te parece bien. ¿Vale? Sí, claro que sí. Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación, Antonio. Gracias, gracias de verdad.
por esta oportunidad de poder llevar un poquito más esto que de verdad que a mí me ha cambiado tanto, 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 tanto la vida. Y de verdad nuevamente voy a citar a Inés y a Lorena, que me conocen desde mucho tiempo, y a Jean-Pierre, claro, y que han visto, ¿no? Esto, lo que realmente puede hacer el emprendimiento de los 3 principios en las personas, ¿no? De verdad es solamente el entender esto hace que uno pueda dejar de hacerse tantas preguntas, de crearse tantas ideas en su mente, ¿no? Realmente te cambia muchísimo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, pero creo que es un poquito largo, así que no lo voy a poner ahorita. Y tal vez para el siguiente lo pongo. Para la Y próxima. que es como comienzo todo siempre. Sí, para la próxima. Es como comienzo todo para que las personas realmente entiendan que todo el tiempo lo que nos está pasando es creernos que estamos mal, creernos que tenemos que perdonar, creernos que estamos dañados, creernos que necesitamos sanar, cuando en realidad nosotros tenemos esa salud innata en nosotros, esa confianza, esa seguridad innata, y, y está acompañada siempre de esa inocencia psicológica. Por lo tanto, hacemos lo mejor que podemos siempre. Así es. Pues muchísimas gracias, ¿vale? Y te esperamos para la próxima. Antonio, si me permites algo, chiquitito. Claro, claro, claro. No, ya no, el tiempo en televisión es caro. Sí, nada, no te preocupes, no hay Está ningún bien. problema. Me gustaría, pero chiquito y resumido, que Jean-Pierre, que se está matando de la risa, cuente, pero chiquito, eso que hoy día me contó en la mañana y no le hice mucho caso porque estaba en mi ilusión de estoy nerviosa, que cuente ese chiquito de la montaña. Chiquito, sí, pero Venga, chiquito. pues ahora vamos a hacerlo así. Jean-Pierre cuenta esto y cuando él termine nos despedimos, ¿vale? Entonces Okay. pasamos Vale. a Jean-Pierre. Venga. Listo. Ah, bueno, me comprometió. Bueno, ¿sí me escucha? Sí. Sí. Yo le decía a Diana que me acuerdo la verdad. Ya. Diana me llamó porque estaba nerviosa, ¿no? Y sí sé que Diana normalmente tiene ese hábito de ponerse nerviosa cuando hace algo nuevo. Y yo también lo tengo. Entonces, el problema no es tenerlo, ¿no? El problema es prestar la atención que no merece. Y justo yo acababa de releer como la 15ª vez una lectura de Michael Neal. Y esta vez la entendí diferente, ¿no? Y justo le dije a Diana lo que había leído, porque lo sentí así. Y es que es como esto, ¿no? Las personas que hacen alpinismo saben que escalar la montaña es importante, no es el objetivo, como esta charla era el objetivo de Diana. Eso es lo importante, pero hay algo más importante que eso. Todos los que hacen alpinismo saben que la base, construir una base que tenga todo el equipamiento, toda la medicina, toda la comida, eso es igual o más importante que escalar la montaña, porque eso depende de su supervivencia. Lo que hemos olvidado todos nosotros, o la gran mayoría, es que esta base que contiene todo lo necesario para vivir, ya habita dentro nuestro. Que no importa qué tan grande sea la montaña, qué tan difícil parezca o qué tan empinada esté, porque ya venimos equipados con todo lo que necesitamos para escalar esa montaña. A veces, como cuando vienen estos nervios o estos miedos, es porque viene una neblina muy intensa, y tú la ves en la neblina y dices, wow, no voy a poder escalar esto, entonces, ¿y qué voy a hacer? Regresas a tu base a buscar comida, regresas a buscar tus medicinas para estar preparado para la neblina. Y que te pones a hacer muchas cosas, ¿no? Para conseguir estar bien frente a toda esa neblina. Pero como dice Diana, no hay que hacer nada. Ni siquiera esperar que la neblina se vaya. Ni siquiera eso. Solo tienes que cerrar los ojos, darle la espalda al ruido, e inevitablemente te darás cuenta que la neblina ya no está. Y que siempre vas a estar equipado con todo lo que necesitas.
y vas a poder escalar cualquier montaña que quieras. Entonces, eso es recordarlo, ¿no? Recordar siempre esto. Ese equipamiento que tú tienes, es esta sabiduría innata, esta energía de vida, esto que nos da luz, ¿no? Que siempre está ahí con nosotros y que fluye por nuestro ser. Entonces, solamente recordarlo, ¿no? Recordarlo, nada más. Muy bien. Bueno, Jean-Pierre, pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. También la próxima vez lo que podríamos hacer es hacerlo los dos juntos. Bueno, como queráis, ya lo hablaremos. ¿Vale? Estaría muy bien oírte a ti también. Muchas gracias por todos y hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego, pues. Gracias. Gracias.